Maestría en Educación Inicial. La estimulación temprana en el desarrollo infantil. Glosario educativo e estimulación infantil. Grupo 20. Maestrantes. Esteves Chica Sandra Tatiana. Cornejo Belis Diana Lilibet. Marcillo Vera María Gabriela. Meneses Romero Daniela Jimena. Valencia Rodríguez Patricia Alexandra. Docente. Magíster Sandra Sánchez Cázares. Audición. Se refiere a la acción o capacidad de oír, percibir con el oído. RAE 2023. La audición es escuchar un sonido con el órgano del oído. Esta palabra me parece interesante, puesto que por la audición podemos escuchar los sonidos que encontramos en la naturaleza, todo lo que encontramos en nuestro entorno. Estos sonidos pueden ser el caer de la lluvia, el sonido de las olas en el mar, el sonido de una hoja que cae de un árbol. Balbuceo. Consiste en la producción de sílabas alrededor del tercer trimestre. Las mismas corresponden a sonidos de la lengua. El bebé emite frecuentemente sílabas o grupos de sílabas cuando está solo o con un adulto o un integrante de su medio familiar. El balbuceo comienza con 2 sílabas, luego repite su secuencia, ta-ta, y finalmente la modifica, tota o caco, balbuceo mixto. Es un indicador de los precursores de la palabra. Armus, Faktorovich, Woskowonic y Héctor 2016. El balbuceo se refiere a crear palabras que producen un sonido. Se repiten 2 o más sílabas de manera ordenada o progresiva en las primeras etapas de su vida. Me pareció interesante esta palabra porque es una de las primeras manifestaciones verbales que nos permiten expresarnos mediante el uso de la palabra. Cognición. La cognición es la capacidad que permite al ser humano desarrollar una vida sin dificultad, resolviendo problemas y situaciones, manteniendo un correcto aprendizaje y procesando correctamente la información del ambiente para recordarla y utilizarla posteriormente. José Gutiérrez Rodríguez, 2023. Por medio de la cognición, una persona puede procesar información la cual le va a permitir pensar y razonar, tener conciencia del entorno y de la realidad en que vive. Escogí esta palabra porque por medio de ella podemos conocer nuestro entorno y procesar información a través de los sentidos. Y esta información que se guarda en nuestra memoria la podemos utilizar en una situación que lo amerite. Desarrollo del lenguaje. Es considerado como el proceso cognitivo y social por el cual los seres humanos adquieren la capacidad de comunicarse verbalmente usando una lengua natural. Valeria 2016. Se llama desarrollo del lenguaje a un proceso donde el ser humano hace uso de sus competencias lingüísticas innatas para hablar, empleando una lengua natural que utiliza en el entorno social al momento de su nacimiento, durante la infancia hasta la pubertad. El desarrollo del lenguaje en los niños le va a facilitar comprender el mundo en que lo rodea y aprender a desenvolverse y relacionarse con los demás. Por eso es muy importante que en la primera infancia dotemos al niño de todos los recursos necesarios para que adquiera correctamente el lenguaje. Ecolalia. La ecolalia es un concepto extraído de la psiquiatría. Una definición de este campo llevaré al psicoanálisis, de eco y del griego lalia, habla. Es una perturbación del lenguaje en el que el sujeto repite involuntariamente una palabra o frase sin sentido, a modo de eco, que ha oído hace horas, días, incluso meses. Pieggi, 2012. Es considerado un trastorno del habla donde la persona repite involuntariamente palabras, canciones o frases que ha escuchado con anterioridad. Hay niños que dejan la ecolalia antes de los 30 meses de edad. Caso contrario, es un síntoma del trastorno del espectro autista. He tomado esta palabra porque me resultó muy interesante y de hecho la mayoría de los niños aprenden a hablar siendo esta parte del desarrollo del idioma.
Claro está que es pasado cierta edad, sigue repitiendo la palabra o palabras, esto se convierte en un síntoma que debe ser evaluado por un especialista. Escuchar. Escuchar implica comprensión, por lo tanto, interpretación. Escuchamos los gestos, el lenguaje corporal en la medida que le atribuyamos un sentido. Una interpretación, al escuchar, se fabrica un relato, una historia para darle sentido al actual. Sánchez Laverde, El escuchar 2011. Hay diferencia entre oír y escuchar. El oír se refiere a la recepción física de las ondas sonoras a través del oído. Escuchar, en cambio, incluye además el oír, la capacidad de recibir y responder el estímulo físico y utilizar la información captada a través del canal auditivo. Me pareció de gran utilidad esta palabra, debido a que uno de los beneficios de saber escuchar de forma activa es que logramos entender qué piensa, qué siente y qué quiere transmitir el otro. Hablar. Todo acto de habla y en general toda acción es una coyuntura, una concomitancia de series casuales independientes. Por un lado, las disposiciones elaboradas socialmente del hábitus lingüístico, que implican cierta propensión al hablar. Fayard, 1982. Se entiende por hablar el hecho de producir sonidos vocales definidos que forman palabras con el fin de comunicarse, expresarse entre dos o más personas de algún tema en especial. Es de mucha importancia esta palabra, debido a que todos los seres humanos necesitamos del lenguaje verbal para expresar nuestras necesidades, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Conocimiento. El conocimiento es el resultado o producto del conocer. Se identifica el conocimiento a partir de un acto motor o lingüístico, o de los resultados de un acto. Sin embargo, el saber y conocer no constituyen por sí mismo un acto especial, adicional previo o simultáneo al que permite su identificación. Psicología 2007. El conocimiento es la facultad que tiene el ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Esta palabra es fundamental para desarrollar las habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas y creatividad. El lenguaje. El lenguaje es un sistema complejo y distintivo que permite a los seres humanos comunicarse y expresar pensamientos, emociones, ideas y conceptos. Es una capacidad fundamental que nos diferencia de otras especies y nos permite compartir y transmitir conocimientos a través de generaciones. Frodkin, Rodman y Helms, 2013. El lenguaje representa un sistema intrincado y característico que capacita a los individuos para intercambiar ideas, pensamientos, emociones y conceptos. Su naturaleza esencial nos distingue de otras especies, permitiéndonos compartir y transmitir conocimientos a lo largo del tiempo. Bueno, escogí esta palabra porque el lenguaje es la principal forma de comunicación, debido a la capacidad para expresar nuestros pensamientos, para compartir información y para transmitir conocimientos a través de generaciones. Psicomotricidad. La psicomotricidad es un enfoque terapéutico y educativo que se centra en la relación entre el movimiento corporal y el desarrollo cognitivo, emocional y social de una persona. Combina los aspectos psicológicos, neurológicos y motores para comprender y abordar la integración mente-cuerpo. Ajuria Guerra, J. 1966. Bueno, la psicomotricidad constituye un enfoque terapéutico y educativo que se focaliza en la interacción del movimiento corporal con el desarrollo cognitivo, emocional y social de los individuos. Para mí esta palabra psicomotricidad me pareció muy importante porque gracias a esta el niño aprende a coordinar sus movimientos, el equilibrio, la percepción espacial, la expresión emocional y la comunicación no verbal. Según Hoyos 2015, la sintaxis es la parte de la gramática que estudia el modo en que se combinan las palabras y los grupos que éstas forman para expresar significados, así como la relación que se establecen entre todas las unidades. La sintaxis es el orden y la combinación de las palabras para formar oraciones que tengan sentido dentro de un contexto lingüístico. Para mí, el uso de esta palabra o el significado de esta palabra es muy importante en el ámbito de la educación,
ya que es esencial para los niños desde tempranas edades enseñar a nuestros educandos la manera correcta de comunicarnos mediante el uso adecuado de la sintaxis en la elaboración de oraciones. Se refiere a la resistencia que ofrece el músculo al estiramiento pasivo independientemente que la resistencia se genere a partir de las propiedades biomecánicas del músculo y del componente neuronal. Vélez-Viria 2018. La tonicidad es el desarrollo de las zonas musculares y se lo describe como un reflejo de la médula espinal. Se da en las diferentes etapas de desarrollo de los niños. Escogí este término de tonicidad porque es muy relevante en el desarrollo de los niños, ya que tiene que ver con lo que es la adquisición de posturas, desarrollo del movimiento. También permite que los niños expresen sus emociones mediante el interactuar con otros chicos en el juego, el movimiento, la atención y todo esto contribuye al proceso de aprendizaje de los niños.